محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد والعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Al principio se han leído unas leyes del Sagrado Corán, comenzando con la sura Yasin. Yasin wal Corán el Hakim. Yasin, según los tafsires, según las exégesis shia, se refiere a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa de diferentes maneras. Por ejemplo, se dice que una de las posibles interpretaciones es que sea un resumen de Ya ayyuhal insan, o ser humano, y se refiere al ser humano perfecto, al ser humano completo, ese que está representado únicamente con el profeta del Islam y los imames de Ahlul Bayt. O puede ser también, en lugar de Ya Sayyid, que en este caso es mucho más evidente, que se referiría a todos aquellos que son Sayyid, aquellos que son señores y obviamente han alcanzado la perfección. En este caso, nosotros cuando razonamos en estas leyes del Sagrado Corán, cuando razonamos en los conocimientos que tenemos, nosotros los conocimientos que tenemos no tenemos que dejarlo aparte, separados en casilleros independientes unos de otros, como si no estuvieran relacionados, como si no tuvieran absolutamente nada que ver. Por ejemplo, la vez pasada estaba hablando sobre la wilaya de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, y cómo está conectado el día de Ghadir con el suceso de Ashura, y cómo el hecho de no haber actuado los musulmanes según la orden del profeta el día de Ghadir, eso trajo aparejado el día de Ashura. Bueno, el día de Ashura trae aparejado muchas cosas también. Trae aparejado el hecho de reconocer, por ejemplo, cuál debe ser el comportamiento de los compañeros leales del Inmaculado. Y de esta manera, y muchos otros criterios más que de los mismos podemos llegar a deducir cuál debe ser nuestro comportamiento en Yom al-Qiyamah, cuando se presente el imán del tiempo, Yom al-Waqt al-Ma'lum, no seamos como Shaitán, la'natullahi alayh, que confundió los tiempos. Por ejemplo, cuando no se prosternó ante Sayyidina Adam alayhi salam, después dijo: Anzirni ila yawmi yub'athun. Espérame, entonces, todavía no me condenes, no me mates, no me hagas desaparecer. Espérame ila yawmi yub'athun, hasta el día que sean resucitados las personas, los seres. En cambio, Allah subhanahu wa ta'ala sí, lo esperó. Como recompensa todos sus años de adoración. Sí, adoraba a Dios, sí. Adoraba a Dios, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con Habtul A'mal. Habtul A'mal significa la invalidación de las acciones de personas que realmente estuvieron muy compenetradas con la espiritualidad y la devoción a Dios, como se dice por ahí, cada uno de los rukú de Shaitán, la'natullah alayh, duraba miles de años. Bueno, recompensa esa devoción es que Allah lo esperó. Bueno, pero no como él pidió. Ila yawmi yub'athun, hasta el día que sean resucitados, sino ila yawmi al-waqt al-ma'lum, al día prefijado. ¿Cuál es ese día prefijado? En las narraciones de Ahlul Bayt se dice que ese día será al final de los tiempos, cuando esté el imán del tiempo y sea el imán del tiempo el encargado de aniquilar a Shaitán en este mismo mundo. Bueno, hay otras interpretaciones más. Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que tengamos cuidado con Habtul A'mal, la invalidación de las acciones. Hemos visto a muchos compañeros del profeta del Islam, cómo fueron honestos, cómo fueron realmente personas valientes, musulmanes correctos, hasta que después se le invalidaron las acciones. Uno de ellos es Az-Zubayr. Dijeron los imames de Ahlul Bayt alayhi salam: Az-Zubayr kana minna Ahlul Bayt. Az-Zubayr era de nosotros, Ahlul Bayt, hasta que su hijo lo alejó de nosotros. ¿Quién era Zubayr? Zubayr era primo del profeta del Islam, era de Banu Hashim.
se casó con Asma bint Abu Bakr, con Asma, hija de Abu Bakr. O sea, era cuñado de Aisha. Tuvieron un hijo llamado Abdullah bin Zubayr. Bueno, Abdullah bin Zubayr era una persona que estaba en contra del Imam Ali ibn Abi Talib. Y él fue el que arrastró a su padre a estar enojado, distanciado de Ahlul Bayt, al punto de haber sido uno de los protagonistas de la batalla del camello, junto con su eterno compañero Talha y Zubayr, siempre se los menciona juntos, que fueron los que acompañaron a Aisha en la batalla del camello en contra del Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Es más, se dice que cuando fue el día de la Saqifa, el día en el cual se confabularon algunos que se decían compañeros del profeta del Islam para tomar el poder del califato, mientras Ali ibn Abi Talib se encontraba bañándolo al profeta, haciendo los ritos fúnebres. Bueno, en ese día algunos que adherían al Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, tahassanu significa que bueno, no me acuerdo ahora la palabra, se usa siempre cuando hay una manifestación, toman una universidad, por ejemplo, tahassan. Se atrincheraron en la casa de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Entre los que se atrincheraron por el hecho de que adherían a Ahlul Bayt alayhi salam estaba Zubayr. Zubayr era de Ahlul Bayt, era hashemita, adhería al Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. ¿Cuál fue su final? En la batalla del camello, el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam le envió un mensaje conminándolo a que se arrepienta. Y se arrepintió, al punto que dejó la batalla y comenzó a alejarse de la batalla. Pero uno de los que estaba en el ejército del Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam vio que Zubayr se escapaba, pensaba que se estaba escapando. Entonces, para quedar bien con el Imam Ali, le disparó una flecha y lo mató. Es más, y llevó su cuerpo o su cabeza, no me acuerdo, ante el Imam Ali, esperando una recompensa. Cuando lo vio, el Imam Ali dice: ¿por qué le disparaste? Se estaba escapando. Nunca hay que dispararle a alguien cuando ya está dejando la batalla, ya no quería combatir. Y este hombre, en lugar de recibir una recompensa, recibió un reproche. Pero, ¿por qué fue esa la postura de Zubayr? Nosotros creemos realmente que estamos tan lejos de Zubayr, decir que somos mejores que él, que nunca nos va a pasar esto de Habtul A'mal. Habtul A'mal, o sea, que se invaliden las acciones anteriores que nosotros hemos tenido al punto de perder la baraka. Realmente perdemos el rumbo, perdemos el norte. Muchas veces creemos que a nosotros no nos va a pasar. Perder el rumbo, perder el norte, perder la brújula, perder el objetivo. Es algo que le va a pasar a otros, a nosotros no somos muy inteligentes, somos muy pícaros. Somos tan pícaros que eso a nosotros no nos va a pasar nunca. No seamos tan soberbios. Eso le pasó a Shaitán, eso le pasó a muchos. Es por eso que tenemos que tener un criterio, un referente. Ese criterio nos lo ha dejado bien claro el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, cuando dijo: Inni tariku fikum ath-thaqalain. Dejo entre vosotros dos thaqal, dos cosas preciosas, dos cosas que son dos tesoros. Ath-thaqalain, Kitab Allah wa itrati. Kitab Allah, el libro de Dios, wa huwa hamlun mamdudun min as-sama'i ila al-ard, que es un cordel que se extiende desde el cielo hasta la tierra. Wa Ahlul Bayti, y la gente de mi casa, Ahlul Bayt. Y lo repitió 3 veces a esta frase. Y el discurso es mucho más largo. Innahuma la yaftariqá, ellos dos, o sea, el Corán y Ahlul Bayt, la yaftariqá, no se van a separar uno del otro, hatta yarida alayya al-hawd, hasta que vuelvan a mí en la fuente. O sea que en ningún momento va a haber ningún momento en el tiempo en el cual no esté el Corán con Ahlul Bayt. Por lo tanto, si no hay un inmaculado ahora en este mismo momento, ese hadith no sería correcto. Y es uno de los hadiths más correctos según todas las escuelas del Islam. En las escuelas del Islam dividen los hadiths en muy confiable, en bueno, en débil, débil en el sentido que necesita ser corroborado por otro. Después, en cuanto al número de narradores, está el hadith que es transmitido por una persona, por unos cuantos. Está el mutawatir. Mutawatir, ¿qué significa? Mutawatir significa hadith sobre el cual no hay duda por la cantidad de sus transmisores. Señores, están exagerados. Es un hadith. Está en unos cuantos libros de los musulmanes.
¿Cómo puede ser que ustedes lleguen a una certeza por una información? Señores, nosotros tenemos certeza de muchas informaciones, cosas que no hemos visto con nuestros ojos y aún así tenemos certeza de que existen. Únicamente nos ha llegado información. ¿Y por qué estamos seguros? Porque son tantas esas informaciones que consideramos imposible que esas informaciones se hayan, por ejemplo, influenciado entre sí en la mentira o en el error. Un ejemplo, la mayoría de nosotros pienso que no ha estado en Finlandia. ¿Creemos en Finlandia? ¿Existe Finlandia? ¿Lo viste a Finlandia? ¿Probaste Finlandia? ¿Pisaste Finlandia? No, es simplemente una información. Y no serán los expertos en geografía, historia, que se han confabulado para mentirnos, para decir que hay un lugar llamado Finlandia y la sinergia internacional y el sionismo realmente ha inventado ese lugar porque es un... No, señores, sí existe Finlandia. ¿Lo viste a Finlandia? No. ¿Por qué? Por la cantidad de informaciones no conectadas entre sí al punto tal que nosotros no damos ni la más mínima posibilidad que haya una confabulación en la mentira, ni siquiera que haya un error que se haya, ¿cómo puedo decir? Que se haya transmitido unos a otros. Pero la Atlántida, también hay muchas historias sobre la Atlántida. ¿Creemos en la Atlántida? No. ¿Por qué? Porque sí damos la posibilidad de que exista un error en la transmisión o que exista, realmente simplemente sea una fábula. Entonces, al existir la posibilidad es que decimos puede ser una mentira. Eso es el hadith mutawatir, el hadith que nos da certeza. Hay muchos hadiths que son mutawatir. Uno es el hadith de Saqalayn, pero el que está a la cabeza de todos es uno en el cual está incluido también el hadith de Saqalayn, que es el hadith de Ghadir. Es un hadith mutawatir por la cantidad de narradores no conectados entre sí, de diferentes escuelas del Islam, de diferentes tiempos, de diferentes etapas de los sabios del Islam que lo han transmitido, que lo han analizado. Y es por eso que decimos que este hadith de Saqalayn, en el que nos dice que nunca se van a separar Ahlul Bayt del Corán, siempre va a haber un inmaculado junto con el Corán. Hadiths del Imam Ja'far Sadiq, por ejemplo, que nos habla de la ocultación de su nieto y que él le gustaría estar en ese tiempo para él servirle a ese imán del final de los tiempos, y así como otros hadiths más, o las leyes del Sagrado Corán, como la ley del Corán que nos dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Y quisimos agraciar a los oprimidos en la tierra. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, y disponerlos como imames, disponerlos como líderes, como autoridades. ونجعلهم الوارثين, y darles a ellos la heredad de la tierra. Esto también está en la Biblia incluso. La heredad de la tierra será de mis siervos justos. Bueno, o sea que tenemos un criterio de que existirá un Salvador en el final de los tiempos. Así como tenemos criterios para ese Salvador, tenemos también criterios para establecer quiénes serán los compañeros de ese Salvador del final de los tiempos. Y esta es la parte más importante a la cual me quiero referir. Tenemos que saber cuáles son esos criterios para que nosotros podamos reconocerlos e inshallah tratar de ser uno de ellos. Una de las formas de reconocer al Mahdi, al Salvador del final de los tiempos, inshallah, va a ser mediante sus compañeros, que vamos a reconocer los que tienen la misma calidad, la misma honestidad, la misma lealtad, la misma valentía y el mismo espíritu de sacrificio que los compañeros e hijos del Imam Hussein alayhi salam. Esto es algo muy, pero muy importante. Siempre hablamos de los 313 compañeros del Imam Hussein, del Imam Mahdi alayhi salam, que se manifestarán o estarán al final de los tiempos junto con la manifestación del Imam. Y nosotros hablamos de ellos como si fueran personas comunes. Son personas, las mejores personas de ese tiempo. Ellos serán los encargados a quien el Imam Mahdi Ajjalullah Ta'ala Farajahu Sharif pondrá como dirigentes para dirigir sobre el resto de los mortales, que seremos personas comunes con nuestros pecados, ambiciones y miserias, que inshallah tratamos de ser cada día mejor. El Imam al-Mahdi alayhi salam yuqatil ala al-ta'wil kama qatala Rasulullah ala al-tanzil. Este es un hadith
de los Inmaculados. Va a combatir el Imam al-Mahdi al-Ta'wil, según la interpretación, así como el profeta de Dios combatió según la revelación. Sucedía algo, por ejemplo, un combate que había que realizar contra los idólatras, y había una revelación del Sagrado Corán. Y tenemos esa ley del Sagrado Corán. ¿Para qué nos sirve hoy en día? Simplemente para que la evoquemos, la rememoremos, leer el Corán como algo espiritual y nada más, y no nos sirve esa ley más que como una información de algo que ya pasó y no tiene más provecho que eso. No. Obviamente tiene otro provecho. No solamente se refiere a ese suceso puntual por el cual fue revelada esa ley del Sagrado Corán, sino que tiene un ta'wil, aplica para otros casos. ¿Cómo sabemos para qué casos también aplica esa ley del Sagrado Corán? Podemos nosotros sentarnos en posición de loto en una esquina y decir, comenzar a pensar a ver qué nos llega a nuestra mente. Y obviamente eso no es correcto. O sea, no tenemos que hacer tafsir del ra'i. Tafsir del ra'i está prohibido en el Islam. O sea, hacer tafsir según la opinión personal. Había una persona, no importa quién, que una vez me decía, estábamos en la ciudad de Qom, que por ejemplo la sura al-Alaq, es muy difícil traducir el Alaq. Alaq significa, lo traducen a veces como el coágulo de sangre. Un alaq viene de la sanguijuela que se pega a la piel del ser humano, chupa la sangre, entonces queda ahí pegada. Entonces algunos dicen que ¿cómo vamos a traducir la sanguijuela? Es una de las primeras etapas del feto en el ser humano. Entonces el alaq algunos lo traducen como el coágulo de sangre, otros como el embrión. En francés se usa la palabra cruor. Cruor significa una masa no uniforme de carne pegada a otra. La cuestión es que es difícil traducir. Una vez una persona en Qom me decía, tenemos que traducirlo como lo que está colgado simplemente, porque en árabe se dice Allahu colgalo, o por ejemplo, y me ponía otras cuestiones más. ¿Y de dónde sacaste eso? Porque Maurice Bucol, en su libro La Biblia, el Corán y la Ciencia, el tipo era un estudioso, y él analizando la raíz de la palabra árabe, y qué más, y viendo cuáles son las etapas del embrión y cómo en algún momento está colgado, entonces es mejor traducir como el colgajo o algo que está colgado. Entonces yo le pregunté, ¿y eso en qué tafsir también lo leíste? De Said Tabatabai o tafsir de Zamakhshari, sunnita, pero que es realmente una persona que trabajó mucho con el idioma árabe. No, lo que dice Maurice Bucol, señor. A pesar de que tenga algo de lógica lo que está diciendo esta persona, eso se llama tafsir bil-ra'i, hacer un tafsir según la opinión personal. Nosotros tenemos que... ni siquiera Tabatabai se dio cuenta, me dijo este hombre. Algo tan simple que está en la palabra. ¿Por qué crees que no se dio cuenta? Algo tan simple que está en la palabra. Porque obviamente vio cómo la utilizaban los árabes, vio realmente los hadices de los imames de Ahlul Bayt, cómo fue utilizada esta palabra, y no llegaron a esa conclusión. No podemos nosotros llegar a conclusiones independientes porque nos sentemos en una esquina a reflexionar. Algunas cuestiones generales sí, la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, este mundo tiene un principio, este mundo tiene un final, tiene un objetivo. Allah subhanahu wa ta'ala no nos puede haber dejado sin guía, conociéndonos como Él nos creó, que necesitamos guía, nos tiene que haber mandado profeta. Todo eso lo razonamos como principio, pero los detalles de cuestiones, nosotros tenemos que guiarnos. ¿Por cuál guía? Nos sentamos en un rincón, vamos a meditar, vamos a seguir alguna religión de la India para comenzar a hacer meditación trascendental, a ver qué nos llega a nuestra mente. Vamos a seguir a los científicos que no son musulmanes, pero que dan una teoría. O seguimos, por ejemplo, a Ahlul Bayt. Obviamente, tenemos que seguir a Ahlul Bayt. El profeta del Islam nos ha dado el referente, nos ha dado el criterio. Ahlul Bayt es el referente y es el criterio. Dijo el profeta del Islam con respecto al imam Hussein alayhi salam, Inna al-Hussein safinatun najat. Ciertamente que el Hussein es como el arca de Noé, el arca de la salvación. Man rakibaha naja. Quien se monte a ella, quien se embarque en ella, se salva. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا.
y quien se rezaga y no se embarca en ella, gharq, finalmente quedará ahogado. Entonces vemos que el Imam Hussein y Ahlul Bayt alayhim salam son un criterio, sobre todo cuando vemos que si bien Ahlul Bayt incluye al Imam Hussein, ¿por qué el profeta del Islam separó al Imam Hussein en muchas de las narraciones? Como este hadith del arca. Eso es por el papel fundamental que jugaría el Imam Hussein alayhi salam. Como dijo nuestro hermano el Sheikh Khalil ayer, en las últimas palabras que le dirigió el Imam Hassan a su hermano el Imam Hussein, cuando le preguntó: ¿por qué estás llorando, oh Hussein, por lo que te aconteció? Y entonces el Imam Hassan le dice: La yauma ka yaumaka ya ibn Abdillah. No habrá día como el que te tocará vivir a ti, oh Abu Abdullah. Realmente el Imam Hassan, todos los imames, todos los profetas anteriores sabían de que ocurriría el evento de Karbala. Hoy en día vemos que a veces en las procesiones, no sé cómo llamarlas, acompañamientos que se producen en Karbala por el Imam Hussein alayhi salam el día 10 o en el Arba'ín, hay algunos cristianos que van con su cruz y participan de la procesión. Entonces, cuando nosotros preguntamos quiénes son nestorianos. Entre esos nestorianos tienen narraciones acerca de aquel hombre puro y santo que será martirizado a las orillas del Éufrates estando sediento. Y la única persona que encontramos en la historia es el Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. Y a pesar de no ser musulmanes, venimos y participamos. Y ese es el secreto de esa foto, donde no son simplemente gente que quiere hacer unidad interreligiosa y vamos y participamos. No, realmente llegan con devoción, con convicción y devoción por el Imam Hussein alayhi salam. Bueno, ya se me terminó el tiempo. Realmente los criterios, son muchos los criterios para reconocer a los compañeros del Imam Mahdi alayhi salam, pero uno de los principales es precisamente ver cuál fue la actitud de aquellos que siguieron al Imam Hussein alayhi salam. Seamos de aquellos 72 mártires y no de aquellos 600 que abandonaron al Imam Hussein, porque la caravana del Imam Hussein no eran estos 72 nada más. Había 600 personas que abandonaron al Imam Hussein cuando el Imam Hussein les dijo: yo los dejo ir, el que quiera me buscan a mí, el que quiera que se vaya. Y los días anteriores se fueron, se arrepintieron, al año siguiente hicieron una revuelta contra Yazid ibn Muawiyah, la'natullah alayhi. At-tawwabun, los arrepentidos. ¿De qué se arrepentían? De haber abandonado al Imam Hussein. Ya tarde. Ya laytana kunna ma'akum. No con los tawwabun. Inshallah que de alguna manera Allah les compense algo por haber abandonado al Imam Hussein alayhi salam. Entonces, para no ser de los tawwabun, si el mismo imam me dice que me vaya, ¿cómo no me voy a ir? ¿Qué pecado hay? No, pecado no hay. ¿Sabe lo que se perdió? El Yom el Qiyamah recién se va a dar cuenta qué es lo que se perdió. Si no queremos perder todas esas recompensas, si nosotros no queremos ser de aquellos que no siguen a Ahlul Bayt y que han perdido el referente y que hacen cualquier interpretación del Corán, o peor, ser de aquellos que hubitat a'maluhum, aquellos cuyas acciones fueron invalidadas a pesar de haber vivido toda la vida como creyentes, los últimos días de su vida haber vivido de una manera que los hizo acreedores al infierno. Para no llegar a ser de esas personas, inshallah, seamos de aquellos como el compañero Harún del Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que cuando vinieron los compañeros a decirle: nosotros somos tus seguidores, ya imam, son mis seguidores, sí, miren, ahí hay un tanur, ahí hay un horno, vayan, abran la puerta y entren. Los quedó mirando y dijo: afina ya Rasulullah, dispénsanos, oh hijo del mensajero de Allah. Bueno, está bien, quédese a donde están. Justo entró su sirviente, su amigo, su seguidor, Harún al-Makki. Le digo: Harún, entra en el tanur. Y entró: bueno, imam, listo. Entró en el tanur, en el horno, y cerró la puerta y se quedó ahí. Siguió hablando el imam Ja'far Sadiq y los otros quedaron ahí mirándolo al tanur y el imam nos sigue hablando como si nada de cualquier tema. Este acaba de entrar a un horno que está encendido. Hasta que al final el imam los llevó, abrió la puerta del tanur y vieron a Harún sentado entre las brasas, como le pasó a Sayyidina Ibrahim alayhi salam cuando fue arrojado al fuego y Dios le dijo al fuego: ya nar kuni barda wa salama.
ala Ibrahim. De esta misma manera, confiemos en nuestro imam. Tengamos ese nivel de certeza para, inshallah, si Dios lo permite, poder tomar brasas en las manos, como dice que será la situación de los Shia al final de los tiempos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.